Bueno, vamos a empezar a ver los requisitos legales que todo emprendedor debería de tener cuando se tiene una web y se quiere vender productos o servicios en este caso. Bien, antes de nada debemos tener en cuenta que una de las normas fundamentales que tenemos que cumplir es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, donde te viene a establecer distintos puntos. En ellos hay que tener en cuenta, no voy a incidir en todos porque obviamente no tenemos tiempo suficiente, pero la Ley de Servicios de la Sociedad de Información viene a recoger otros elementos que si, bueno, pues hacemos alguna actividad en Internet vienen recogidas. Entre ellos son, pues, por ejemplo, obviamente el deber de información, el comercio electrónico, la auditoría de cookies. Otro de los puntos más importantes es el email marketing versus spam, es decir, cuando se convierte en spam y qué se debe hacer o no se debe hacer. Y luego también se viene a recoger la responsabilidad por contenidos y el deber de colaboración. Entonces, ahora vamos a abordar en este webinario solamente los dos primeros puntos, que es el deber de información que tenemos que tener, así como el comercio electrónico cuando hacemos venta online, cuáles serían las obligaciones fundamentales que debemos de cumplir cuando tenemos una web donde vendemos cualquier cosa, productos o servicios en este caso. Bien, dicho esto, es importante diferenciar dos puntos. En primer lugar, si soy un prestador de servicios o no. Esto que parece un poco técnico, voy a explicarlo mejor. Prestador de servicios implica, según la ley, que hagas alguna actividad económica por Internet o por algún medio telemático. Y además que implique una actividad económica, ya sea directa o indirecta. Es decir, desde el momento en que vendemos a través de Internet, obviamente tenemos una actividad económica. No obstante, para aquellos que no venden en Internet también tenemos que tener en cuenta que deberíamos de tener un aviso legal, ya que entramos dentro del concepto de prestador de servicios cuando hacemos cualquier actividad económica indirecta. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, si yo tengo una web donde publico mis servicios solamente sin hacer comercio electrónico, pues entraría dentro de lo que es el ámbito de la ley de servicios y, por tanto, tendría que tener en cuenta que tengo que cumplir con sus obligaciones. Dicho esto, una de las pautas fundamentales, como vemos aquí, os pongo el ejemplo de una web. En el caso de que tengamos esa actividad económica, ya sea directa o indirecta, obviamente directa si vendemos en Internet, indirecta si, por ejemplo, vendemos servicios, es tener un aviso legal donde venga reflejado algunos puntos muy importantes. Entre ellos, pues, ser titular de la web, por ejemplo, es decir, tenemos que poner nuestro nombre o denominación social, los datos de contacto con el domicilio, la dirección de correo electrónico o el teléfono o fax. Esto sobre todo viene a ser un poco, ahora seguimos con lo que tenemos que poner, pero una de las partes fundamentales de tener un aviso legal es que la web en la que se recogen nuestros servicios o productos no venga a ser una web donde esté falseado una persona, es decir, que no haya una persona detrás que sea la que responda frente a esa web. Lo que la ley viene a establecer es eso, es decir, que haya una persona jurídica o física que, bueno, pues, que está detrás de la web y que no hace una venta fraudulenta, una venta ausente, etcétera. Bien, dicho esto, otro de los puntos es que si si somos una empresa, tenemos que poner nuestra inscripción en el registro mercantil o en cualquier otro registro público. Si somos abogados, por ejemplo, tendríamos que poner nuestro número de inscripción en el colegio, etcétera. También se debe de poner el NIF, por ejemplo, o bien el CIF, en el caso de que sea una empresa. Precio e información del producto o servicio ofrecido por Internet. Medios técnicos que permitan la protección frente a las amenazas de seguridad. Estas son las típicas cláusulas que se ponen, pues, en el caso de que haya algún error, pues que nosotros no respondemos. También se debería de poner, no lo pone aquí, pero tendríamos que poner también partes como la propiedad intelectual, es decir, proteger de alguna forma el contenido que tiene nuestra web. Si tenemos algún código de conducta en el que estamos adheridos. Y, bueno, pues este tipo de cosas. También, por ejemplo, si tenemos enlaces que no tengan que ver con nuestra web o que van a formar parte de ella. En este caso es importante conocer que el deber de información es importante
porque vendamos o no vendamos en Internet, el simple hecho de tener una página web que tenga una venta directa o indirecta, sobre todo indirecta, que generalmente no se suele tener en cuenta a la hora de poner el aviso legal, es importante que se debe de poner este aviso legal que os comento. Al margen de esto, vamos a hablar un poco ya de que además del aviso legal tenemos que establecer que, bueno, que al tener una compra online tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista legal se equipara el contrato electrónico con el escrito, es decir, que tiene exactamente los mismos efectos frente a los tribunales. Es decir, que bueno, obviamente hay una excepción que son para temas de derecho de familia y sucesiones, pero sí que es cierto que tiene la misma eficacia jurídica. Con lo cual, si vamos a lanzarnos a vender en Internet, tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de obligaciones que cumplir. Y esto es bastante importante. Bien, una vez que tenemos en cuenta que vamos a vender por Internet, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, si vendemos un producto o un servicio, y en segundo lugar, ¿a quién nos dirigimos? Si nos dirigimos o bien a un consumidor o nos dirigimos a una empresa, porque obviamente la legislación es diferente. Aquí vamos a suponer que lo hacemos, por ejemplo, a nivel de consumidor, es decir, que nosotros vendemos a consumidores finales. En este caso, según la ley, antes de iniciar el procedimiento de contratación, debemos de informar de forma clara y comprensible la forma en que tiene el usuario a la hora de comprar. Esto es tan fácil como poner aquí, como veis en la parte de abajo, el cómo comprar, estableciendo una serie de puntos donde usted para iniciar la compra tiene que acudir a la página principal, donde debe acceder al producto. Una vez que accede al producto y ve el precio y usted está de acuerdo con el precio, debe acudir al cómo comprar o al carrito de la compra y a partir de ahí usted debe de comprar confirmando la compra, confirmando los gastos de envío, etcétera. Posteriormente se le enviará ese producto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco el informar al titular, es decir, en este caso, informar al usuario o al cliente simplemente de cómo debe de comprar en la página web, a modo pues de resumen. Bien, otro de los puntos importantes, antes de esto, cuando vamos a comprar por Internet, debemos de tener claro que no solamente estamos comprando a nivel de, que no solamente estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, que a la hora de vender Internet tenemos que tener en cuenta las normativas que tenemos que tener claras. Entre ellas son la Ley de Consumidores y Usuarios, que además es bastante reciente, la Ley de Protección de Datos, la mencionada Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. También tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la ley de propiedad intelectual, etcétera. Entonces, estos casos son los que tenemos que tener muy en cuenta. Bien, una vez que compramos en Internet, una vez que vendemos por Internet, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características que debe de tener nuestra página web. Bien, aquí detrás, antes he puesto, un segundo, voy para atrás. Aquí, como veis, hemos puesto un cómo comprar. También es muy importante tener unas condiciones generales de contratación. Es decir, hay que tener en cuenta que a la hora de comprar, aquí principalmente vamos a ver otro punto. Aquí las condiciones de compra vienen separadas, pero es más recomendable, en vez de poner todas estas separadas, hay que ponerlas en un simple punto, cómo comprar y condiciones generales de contratación, donde pongamos este tipo de cosas como formas de pago, devoluciones y cambios, política de privacidad, etcétera, las ponemos todos en condiciones generales de contratación. Bien, ¿qué ponemos en las condiciones generales de contratación? En este caso, lo que tenemos que tener claro son las características principales del bien o servicio, es decir, qué es lo que vendemos en Internet, y tenemos que tener claro
esa condición del producto. Yo lo que suelo recomendar es que a la hora de poner un producto se pongan muy bien las características que nos dan los proveedores. Esto se puede bien traducir a que cada producto tengamos que poner una a una sus características, o bien yo lo que suelo recomendar es una foto con cada una de las características a fin de que se vea con una lupa esa fotografía con esa etiqueta. Esto es un poco en paralelismo a una tienda física. Cuando yo veo una tienda física, yo veo el bien. Por ejemplo, imaginaros que yo veo una crema y en esa crema, cuando yo veo el envoltorio, veo la etiqueta. Y en la etiqueta aparecen todos los ingredientes y todos los productos en los que está compuesto esa crema. Esto es paralelo, es decir, cuando yo voy a comprar una crema por internet, yo debería de conocer cuál es la etiqueta que tiene a fin de saber también lo que estoy comprando, así como los ingredientes de los que está compuesto. Pues esto es un poco parecido, es una traducción o un paralelismo. Obviamente, como estamos hablando también de compra en internet, debemos, ya por el aviso legal anteriormente, en el que tenemos obligaciones de poner también, aquí también nos dice la ley que tenemos que poner la identidad del empresario, el nombre comercial, etcétera. ¿Qué ocurre? Una de las preguntas importantes es: ¿qué ocurre si yo soy autónomo o soy una persona física? ¿Debo de poner mi nombre y mi NIF y mi dirección? Pues me temo que sí. En este caso habría que poner el NIF, hay que poner el nombre y los apellidos y la dirección, porque al fin y al cabo de la tienda tiene que responder alguien. Y eso está establecido por ley. Otro de los puntos importantes es establecer las formas de pago. Es decir, si va a ser por PayPal, si va a ser por transferencia bancaria, etc. Y una de las reformas que establece la normativa de la Ley de Consumidores y Usuarios establece que todo pago adicional deberá ser expresamente aceptado por el consumidor. Y además no se podrán cobrar cantidades adicionales por el uso de los medios de pago. Es decir, si a mí, por ejemplo, a la hora de vender por PayPal, PayPal me está cobrando una determinada comisión, es de uso frecuente que anteriormente lo que se hacía era esa cantidad que me cobraba a mí PayPal, yo se la derivaba a mi cliente, pero además se la derivaba con un poquito más de comisión. Esto no se puede hacer. Se puede derivar el tanto por ciento de coste que nos da PayPal o cualquier proveedor bancario, pero no desde luego sobrevalorar ese coste frente al consumidor. Luego es importante establecer los procedimientos de entrega, es decir, cuándo se va a entregar el producto, en qué plazos se va a hacer, si se va a hacer en qué territorio, si se va a hacer en España, si hay limitaciones a la hora de la entrega. Hay veces que, bueno, pues por temas económicos o por temas de impuestos se decide hacer una entrega a nivel nacional, pero solamente en península. Bueno, pues hay que establecer de forma expresa dónde se va a hacer esa entrega territorial. Además de esto, yo recomiendo establecer unos puntos, como por ejemplo que hasta determinada hora no se informar de forma expresa que no se va a tramitar el pedido. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un procedimiento, por ejemplo, de 24 horas, ¿desde cuándo va a iniciar ese procedimiento de entrega? Desde el momento que recibimos la compra. ¿Y qué ocurre si esa compra se realiza, por ejemplo, a las 11:50 de la noche? Al día siguiente, ¿va a llegar en 24 horas el producto? Efectivamente no. Con lo cual, en estas condiciones generales de compra, vamos a poner, pues, por ejemplo, pues eso, que a partir de las 5 de la tarde, por ejemplo, ya no se serviría el producto, con lo cual los plazos empezarían a correr a partir del día siguiente. Esto es bastante importante, al igual que si establecemos una oferta. Las ofertas debemos de informar sobre ellas e incluso de su vigencia. Obviamente, además, cada uno de los precios que pongamos tenemos que tenerlos claros, no los podemos cambiar una vez que se han comprado, que se ha comprado el producto. Bien, dicho esto, además,
todos los productos, o casi todos los productos, tienen una garantía, con lo cual hay que establecer esos puntos de garantía. La mayoría, en el caso concreto, muchos clientes me dicen que bueno, pues compran los productos fuera de la Unión Europea, donde proveedores le dan un año de garantía y ellos ofrecen ese año a sus clientes aquí en España. Bien, eso no es posible. Generalmente una garantía al consumidor final, según la ley, son 2 años y esto es importante de establecerlo. Si nosotros compramos a los proveedores en China, que generalmente te dan un año, nosotros tenemos que dar un soporte de 2 al cliente final. Esto es importante de establecerlo. Bien, dicho esto, además está otro de los puntos importantes, que además ha habido un cambio en la ley de consumidores y usuarios, es que en el botón de compra, en el carrito de la compra, la ley exige que deba aparecer un botón que en vez de poner pagar, debe aparecer pedido con obligación de pago. Esto que obviamente raya un poco como bueno, hasta dónde nos encontramos con la ley, es decir, ¿por qué la ley nos está pidiendo esto si está quedando claro que el usuario, el consumidor, está comprando? En este caso, yo lo que recomiendo es que, bueno, pues que simplemente pongamos pagar o pago y luego pongamos un asterisco y abajo poner pedido con obligación de pago. Esto es importante de establecer, pese a que la ley nos dice esto, porque es que si nosotros tomamos la ley conforme nos la dicen, tendríamos que tener un botón bastante ancho para poder establecer esa frase. Bien, otro de los puntos importantes es el régimen de devoluciones o derecho de desistimiento. Bien, dicho esto, las devoluciones, generalmente cuando nosotros vendemos un producto, tenemos que tener constancia de que el usuario o el consumidor puede devolvernos el producto sin una justificación expresa. Es decir, nosotros tenemos que darle un plazo de 14 días para que una vez que él obtenga el producto, bueno, pues pueda decidir si se queda con el producto o bien no lo devuelve. Esto es el derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento además tiene números clausus, es decir, hay determinados productos que no se pueden devolver por ley, pero son muy poquitos. La mayoría sí que se pueden devolver. Obviamente, ¿qué es lo que no se puede devolver? Pues no se pueden devolver, por ejemplo, libros electrónicos que una vez que se producen a descargarse, pues ya lo tiene el cliente. Datos, por ejemplo, tampoco se pueden devolver pues productos que tengan que ver con higiene personal, alimentos con una caducidad muy corta, ese tipo de productos que obviamente no pueden ejercerse en este derecho de desistimiento. Esto además debería de hacerse con un plazo y un procedimiento adecuado, es decir, una vez que el cliente decide ejercer su derecho de desistimiento, el vendedor en este caso debería de otorgar un sistema que fuese claro para que el cliente pudiese devolverlo de una forma satisfactoria. Una de las cosas también que tiene mucha importancia es que la ley establece otro punto muy importante, que son los servicios de atención al cliente. Es decir, yo recomiendo que haya un formulario que establezca, que tenga ese título de servicio de atención al cliente, al igual que un teléfono de servicio de atención al cliente, donde él mismo pueda acceder a esos servicios en el caso de postventa o en el caso de que tenga un problema con el producto, en el sentido de que, pues, que lo obtenga, pues, por ejemplo, que no le llegue en plazo y que quiera conocer qué ha ocurrido con el producto, en el caso en que quiera ejercer el derecho de desistimiento y que tenga un sitio donde pueda acudir, donde pueda localizar al vendedor. En el caso en que tenga un problema a la hora de que el producto está roto y quiere devolverlo, etcétera, etcétera. Una cosa que no he comentado del derecho de desistimiento y que generalmente suele tener muchas dudas es si los portes en el derecho de desistimiento van a cargo del comprador o van a cargo del vendedor. Bien, para que vayan a cargo del vendedor,
es importante que en esas condiciones generales dentro del derecho de desistimiento venga establecido de forma expresa, que los cargos son de los portes para el derecho de desistimiento son a cargo del comprador, si es que así lo queremos hacer. Con lo cual es bastante importante incidir en este tema. Bien, otro de los puntos es la resolución de conflictos. Bien, la resolución de conflictos, en la mayoría de los casos que vemos por Internet, aparece el domicilio del vendedor. Es decir, en el caso de que haya un conflicto con alguna de las entregas realizadas de un producto y en el caso de que haya un problema y queramos acudir a la tutela de los tribunales, pues lo que dejamos establecido en la resolución de conflictos dentro de las condiciones generales de contratación es que son los tribunales del vendedor. Bien, si estamos hablando de que estamos vendiendo a consumidores finales, estamos estableciendo que esa resolución de conflictos debe de cumplir con la normativa de la Ley de Consumidores y Usuarios. Y esto viene definido que no puede ser en el domicilio del vendedor, sino en el de comprador. Entonces, en este caso, me temo que cuando hacemos una venta a través de Internet, el domicilio, si tenemos un problema, el domicilio que va a contar a la hora de solicitar la ayuda de los tribunales va a ser el del comprador. Otro de los puntos que no está aquí reflejado, pero que os lo voy a decir, es el tema del lenguaje utilizado en la venta. Debería haber también un punto donde viene a definirse, bueno, pues simplemente que la venta se realiza a través, el lenguaje utilizado en la venta es el español. Esto bueno, en este caso dependiendo un poco de dónde estemos. En este caso es importante establecerlo porque yo he tenido problemas con algún cliente que me ha llamado una vez que ha sido denunciado por consumo simplemente por no tener esa cláusula dentro de las condiciones generales de contratación. Parece que es una tontería, pero bueno, en consumo es que puede, además en este caso era un cliente que estaba en Bilbao que además fue denunciado por consumo por un ayuntamiento de Andalucía, o sea, bueno, pues que puede tener acciones para hacer este tipo de cosas. Con lo cual, una de las cosas importantes es establecer también ese punto. Bien, tal como, un poco resumiendo, yo lo que os diría es, vamos a ver un ejemplo, en este caso, vamos a ver una web pues conocida, por ejemplo, para que veamos si quiere ir a Internet. Para que veamos estos ejemplos que os digo. Bien, al final del todo, el Corte Inglés. Uy, perdón. Aquí al final del todo aparece el cómo comprar, ¿vale? En este caso. Bueno, aparece el contacto o devoluciones. En este caso, ellos deciden ponerlo por separado. Yo, tal como os digo, os recomiendo establecer un sitio con condiciones generales de contratación. Pero, como veis, aparece el cómo comprar, aparecen los modos de pago, aparecen pues cómo funcionan las devoluciones, etcétera. Además, otro de los puntos, bueno, antes de acabar, en este caso os diría, a la hora de establecer la página web, dentro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta y un poco para finalizar, es que en la página web debe haber, en primer lugar, un aviso legal donde aparezca una política de privacidad y donde aparezcan estos puntos que os he dicho antes. Después de todo, hay que tener una sección de cómo comprar, donde se establezcan esos puntos para poder comprar en vuestra página web, es decir, hasta dónde iniciamos y dónde separamos.
Y una vez finalizado esto, debemos tener otros puntos que no podemos hablar aquí porque no da tiempo, pero el tema de auditoría de cookies y temas de, bueno, pues de privacidad. Bien, dicho esto, una vez celebrado el contrato, es decir, una vez que ha comprado el usuario, tendremos que enviar un acuse de recibo por correo electrónico o por medio equivalente informando de lo que ha comprado. Es importante que si no hay derecho de desistimiento, porque hay una de las excepciones que antes os he comentado, deberíamos de informarlo también en ese envío de correo electrónico. Además, yo también pondría en ese correo electrónico pondría un enlace a las condiciones generales de contratación igualmente para que se quede constancia de que, bueno, pues que ha sabido o ha leído esa información relevante con respecto a nuestro producto. Y dicho esto, bueno, pues estaré pendiente de cualquier duda que tengáis al respecto. Si queréis opinar, si queréis, bueno, pues si queréis que os conteste alguna de las dudas que podáis tener en este sentido. Muchas gracias, Esther. Ahora vamos con el turno de preguntas y ya tenemos una de María que dice que con respecto a las devoluciones, ¿pueden pedir la devolución de un producto a pesar de que el mismo no esté en la lista de productos que por ley no se pueden devolver? Por ejemplo, un disfraz. A ver, por pedir se puede pedir, pero si está dentro de las excepciones que establece el derecho de desistimiento, el vendedor se puede negar sin problemas. Vale, otra pregunta de Antonio. Referente al botón de comprar, ¿sería válido poder poner añadir a la cesta? Sí. A ver, ¿cómo que añadir a la cesta? El botón de comprar, sí, se puede. A ver, sí. Añadir a la cesta implica que cuando estás comprando un producto, tú pones añadir a la cesta. Eso no es ningún problema porque lo que yo decía antes del botón que implica obligaciones de pago es cuando vas a comprar ya directamente el producto. Es decir, cuando ya vas a pagar, ahí es donde hay que poner ese título. Bien, ese título habría que poner, es lo que os decía, ponéis un asterisco donde ponga esa frase. Pero en principio no hay ningún problema que cuando se venda por internet, a la hora de ir al carrito de la compra, puedas poner eso sin problema. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Vamos a esperar un momento. Bueno, Esther, ya si quieres añadir algo más, pues si no ya despedimos el webinar. Bueno, en principio, pues eso, que a la hora de hacer la venta online, simplemente, bueno, actualmente hay muchas tiendas online y es muy importante establecer pues unos criterios donde tú le das cierta información a los clientes que te van a visitar. Yo creo que eso es también, además de que existe una ley que te obliga a hacerlo, también entiendo que es un servicio de valor añadido que le das al cliente estableciendo pues cada uno de los puntos. Las condiciones generales de contratación vienen a ser exactamente como un contrato, pero además tú le estás informando de cuáles son sus derechos y sus obligaciones, con lo cual desde mi punto de vista no solo hay que cumplir la normativa, que por supuesto hay que hacerlo, sino también implica que le estamos dando un servicio de valor añadido y que detrás de una tienda online hay una persona o una empresa seria. Pues muchísimas gracias, Esther, y muchísimas gracias a todos por asistir una vez más. Hasta el siguiente. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.